Bueno, pues buenas tardes. Es un placer compartir este ratito con vosotros esta tarde para presentar la charla y el libro, porque hoy sí vamos a hablar de su libro, ¿vale? A ver, ya todos sabemos de la importancia y la relevancia que va a tener, en este caso, vamos a tener todos aquí con el tema de la crisis que vamos a tener continuamente. Y siendo Javier un estudioso en el tema de la contaminación lumínica y otros fenómenos astronómicos y atmosféricos, el hecho de que ellos han recopilado de tantos estudios en este libro experiencias sobre otros eclipses, ¿vale? Nos hace que su aporte para todos nosotros sea importante, ¿vale? Por aquellos detalles o puntualidades que en un principio, por nuestra falta de experiencia, por lo que sea, podemos obviar, y que de ellos, en este caso, a través de este libro podemos aprender. Yo, por lo que he estado dando, tienen muy poco tiempo de salida, por lo poco que he estado ojeando por las redes y por lo que he visto de él, es un libro que es bastante completo. Un libro, y además la presentación que tuvimos el otro día en televisión, que es una exposición de esa experiencia, y la verdad es que nos muestra o nos va a vender que es bastante interesante, ¿vale? Ya después, cuando lo leamos, otro día haremos un debate de la clave sobre tu libro. Para reclamar. Ahí está. Lo he mostrado brevemente aquí, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, el libro lo de mí, trae gafas. Y renovada. Bueno, pues os presento un poco aquí a Javier Parra, astrofísico, coautor de este libro, ¿vale? Porque lo ha editado con otros compañeros más suyos de investigación. Yo en este caso voy a dar una breve presentación de él. Es licenciado en astrofísica por la Universidad de La Laguna y en informática y sistemas por la UNED. Durante más de 15 años fue profesor de secundaria y física y química adjunto al departamento de mecánica física de la universidad. Fue profesor de la Escuela Superior de Ingeniería en la Universidad de La Laguna y desde 2009 hasta el 2020, y en el 2020 lo de la EMET, ¿vale? Estuvo trabajando como observador meteorológico con la EMET. Ahora mismo lleva un sistema, de la EMET y predictor en el sistema GPV de Las Palmas. Es colaborador y participante en proyectos con el Instituto Astrofísico de Canarias. Desarrolla a través de la empresa, a la red Innova Tecnológica, de la que él es actual CEO. También dispone del portal de la Astronaula de divulgación científica y que durante más de 20 años ha sido administrador y miembro de la asociación Charlotte Expedition Científica, observando espectáculos celestes en diferentes países y colaborando con proyectos de la Ruta de las Estrellas de los jóvenes estudiantes. Ha publicado numerosos artículos, ya tiene por fin su libro, actualmente gestiona y coordina el despliegue del tema de contaminación lumínica dentro del proyecto el laboratorio del Energy Laboratory, y que es para un uso sostenible de la luz artificial, desplegando así una red de detectores, que ya os puedo decir, para detectores para la contaminación lumínica, no solo a nivel local, regional y estatal, también lo tiene a nivel internacional, ya en muchos países extendidos. Y este breve resumen, y me quedo corto, hace unos años, que seguramente ya en estos años, y sé que de buena pinta que han ampliado. Hoy los currículos no sirven para nada, ha sido la experiencia. Bueno, pues con esto escuchamos a Javier, ¿vale? De su experiencia y muchas gracias, Antonio. Bueno, a ver, ante todo quiero dar las gracias, por supuesto, a Códice por darme la oportunidad aquí de un saludo por la tarde, de dar un poco de tabarra. Muchas gracias por la verdad. Siempre la verdad que tengo las puertas abiertas aquí, de agradecer. Por supuesto a Magallanes, a la Agrupación Astronómica Magallanes, de la que también soy socio, y que, bueno, y aquí hay bastantes miembros también y a veces me persiguen. Y por supuesto quiero dar las gracias a vosotros que han venido solo los sábados por la tarde, ¿no? Que estáis aquí, con el que se está tomando cañita por ahí, estáis aquí escuchando soy más friki que yo, desde luego. Pero bueno, venga, lo que voy a intentar entonces no aburriros, ¿vale? Porque si no, siempre me vais a pegar. Y bueno, vamos a hablar un poquito
Y hoy os quería hablar un poco sobre el Sol, pero como yo aquí compañeros que han dado conferencias excelentes sobre los eclipses, como por ejemplo José Luis Ortiz y algunos más, pues no voy a volver a hablar de lo mismo, solo lo nombraré luego y ya luego el que quiera saber más, pues que compre mi libro. Pero bueno, vamos a hablar del Sol, que a veces es uno de los grandes desconocidos. Tengo aquí la chuleta porque son muchos datos. Voy a ir dando muchos datos y los intentaré comparar, ¿vale? Y ya la verdad que la memoria con los datos me falta. Así que, bueno, vamos a hacer un viajecito. Vamos a partir del centro del Sol y vamos a hacer un viaje. Por eso quiero plantear aquí el plan de vuelo. Y antes de entrar en el plan de vuelo voy a hacer como hacen las azafatas y los azafatos del avión. Voy a mostrar la puerta de salida por si alguien quiere salir corriendo, ya sabe que puede salir por aquí y por aquí si se aburre antes, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, vamos a entrar en el plan de vuelo y lo que vamos a hablar en primer lugar sobre los números asombrosos del Sol. ¿Por qué? Porque es una estrella, es enorme y veréis que vamos a alucinar con algunos numeritos que yo voy a contar a lo largo de esta charla. Vamos a hablar también de la estructura interna, nos vamos a sumergir y vamos a hablar de algo muy interesante, que es el viaje de 10.000 años. No voy a adelantar nada, pero bueno, luego lo vamos a descubrir a ver de qué se trata eso. No nos vamos a ir capa por capa del Sol, vamos a cortarlo, vamos a ver qué hay dentro y nos vamos a ir hacia afuera y vamos a estudiar un poco la corona solar, porque hasta hace muy poquito era un enigma muy importante que una capa exterior al Sol, la corona solar, tuviera una temperatura impresionante con respecto a otras capas interiores, cuando evidentemente cuando tú te vas alejando de un núcleo no debe ocurrir, ¿no? Vamos a hablar también de los últimos descubrimientos. Estos últimos años, desde el 2015 al 2025, se ha revolucionado mucho la física solar, se han hecho grandes avances y la verdad que se han descubierto cosas muy interesantes. Tener en cuenta que muchas de las cosas que ocurren en el Sol nos afectan a nosotros en la Tierra, dependemos del Sol, de la estrella que tenemos ahí. Y al final vamos a ver un poquito del futuro de nuestra estrella, es decir, qué va a pasar en tiempo reciente y también cuándo esa luz se va a apagar. En un momento en que el Sol ya no esté, consuma todo su combustible. Pues nada, vamos a empezar este viaje y lo primero que vamos a empezar es hablando de números, porque el Sol es un gigante de números. Fijaros, el Sol mide 1,39 millones de kilómetros de diámetro. Para que tengáis un referente, pensar que el diámetro de la Tierra es de 2.700 kilómetros. Estamos hablando de 1,39. Para ponerlo un poco en perspectiva, si cogiéramos la Tierra y la colocáramos una Tierra en el centro del Sol, pues su diámetro se extendería hasta bastante más allá de la Luna, ¿vale? Eso sería un poco en perspectiva. Y además, es 109 veces más ancho que nuestro planeta. En cuanto al volumen, si nos imaginamos el volumen de una esfera como si fuera el Sol, le hiciéramos una redondita y empezáramos a meter planetas Tierra, para llegar al Sol necesitaríamos 1,3 millones de planetitas Tierra para llegar. Con eso nos hacemos un poquito una idea de la inmensidad de la estrella que tenemos ahí, aunque nosotros la veamos como un pequeño disco en el cielo, ¿no? El Sol tiene 4.600 millones de años, tiene la misma edad, un minuto arriba, un minuto abajo, bueno, arriba, porque el Sol es antes, ¿no? Pero tiene la misma edad que la Tierra porque prácticamente todo el sistema solar se formó al mismo tiempo, ¿vale? Se formó de una nube de gas y polvo, como se forman todas las estrellas, y ahí, desprendiéndose partes de esa nube de gas y polvo o con rocas atraídas por la atracción gravitatoria, se fueron formando los planetas. Pero bueno, estamos en torno a 4.600, menos de 5.000 millones de años. Esa es la edad que tiene nuestro Sol ahora mismo. Y otros datos importantes con los que podemos alucinar, no nos llama la atención, ¿no? La potencia energética del Sol es de 3,8 por 10 elevado a 26 vatios. Bueno, eso sí lo miramos así, pues no nos dice mucho, ¿no? Pero fijaros, esta es toda la energía que la humanidad ha consumido a lo largo de toda su historia, es una parte infinitesimal de la energía que es capaz de generar el Sol en un segundo. Es más, la energía que llega a la Tierra en una sola hora es la energía que generaría toda la humanidad en 20.000 años. Es decir, que creo que está claro, ¿no? Si alguien pone en duda realmente con estos números que la energía solar no es el futuro, yo creo que si tuviéramos un control sobre la energía solar
solar y el tipo ese despeinado que está en Estados Unidos no nos vacilaría, ¿verdad? Pero hay que apostar por la energía solar, que con estos números yo creo que no hay lugar a ninguna duda, ¿no? Bien. Una vez que tenemos un poquito en cuenta estos números, sobre todo a mí me alucinan los números de la potencia energética del Sol, ¿no? Pues vamos a empezar a descubrir las capas interiores del Sol. Vamos a coger el Sol con una cebolla, efectivamente, y vamos a ver qué ocurre en cada una de las capas. Vemos que el Sol, a pesar de que nosotros lo vemos en el cielo como un disco, no es uniforme, ¿verdad? Sino que evidentemente una estructura que está muy bien organizada y cada una tiene una función, como vamos a ir recorriendo a lo largo de esta pequeña charla. La capa más interna, que la que tenemos ahí, es el núcleo, ¿vale? Luego nos vamos moviendo hacia la zona radiativa. El nombre de zona radiativa ya veremos por qué, por cómo se transmite la energía. Más exterior está la zona convectiva. Nos vamos a la fotosfera, la cromosfera, que es la capa más interna, y luego la corona solar. Vamos a ir navegando por cada una de esas capas, partiendo siempre desde el interior, desde el núcleo. Bueno, en el núcleo del Sol es donde se produce toda la fusión nuclear. Y ahora vamos a explicar un poquito esto. El núcleo del Sol no podéis pensar que es A ver, la temperatura es tan alta, 15 millones de grados centígrados, que a esa temperatura el concepto de materia no existe. Es una especie de plasma, ¿vale? La materia con esa presión y esa temperatura no puede comportarse como tal. Y debido a esa altísima temperatura, ni siquiera la materia está compuesta por elementos, es decir, ahí simplemente lo que hay son electrones y núcleos. No hay átomos como tal, hay iones de hidrógeno, ¿vale? Es de lo que está lleno. Y precisamente esos iones de hidrógeno es lo que le suministran todo el combustible al Sol. Es decir, que es una bomba impresionante de energía continua y está generando, a partir de ese hidrógeno, está generando toda la energía que está mandando el Sol y que llega a la superficie. El tamaño del núcleo es solamente del 25% del radio solar, o sea, aproximadamente unos 175.000 kilómetros, pero contiene la mitad de la masa del Sol. Fijaros que hemos dicho antes que el diámetro del Sol son 700.000 kilómetros, ¿no? Pues solamente los 175.000 kilómetros desde el centro está contenida la mayor parte de la masa del Sol. Por lo tanto, las condiciones que hay ahí son muy impresionantes, ¿no? Por eso es un plasma, ni siquiera una materia, como la conocemos, ¿no? Ahí es donde tienen lugar continuamente todos los procesos de fusión, y sabéis que en el proceso de fusión, bueno, si no lo sabéis yo os lo cuento, cada combinación de 4 átomos de hidrógeno dan, en una reacción, una de las reacciones químicas, dan origen a 2 átomos de helio, ¿de acuerdo? Y ahí se está formando continuamente el helio que luego llega hasta la superficie del Sol. Cada segundo, para que tengáis datos, el Sol convierte 620 millones de toneladas de hidrógeno en 616 millones de toneladas de helio. Esto ocurre cada segundo, es decir, es una máquina impresionante de crear energía. Y ahí realmente sobran 4 millones de toneladas de diferencia, que es lo que se convierte en energía pura. Esos 4 millones de toneladas de diferencia, que son energía pura, es la luz y el calor que nos llega a la Tierra. Pero vamos, ojalá pudiéramos tener una máquina que hiciera una infinitésima de todo eso para poder generar energía. Pero bueno, todo se andará. Y luego hay una cosa muy importante con respecto al núcleo del Sol, y es que el núcleo del Sol, gira mucho más lento que el Sol, es decir, mucho más rápido que el Sol. En la rotación, el núcleo del Sol rota en aproximadamente una semana, mientras que la rotación de las capas exteriores del Sol se llevan un mes, 27,5 días. ¿Por qué es importante este dato? Porque eso es lo que genera el impresionante campo magnético que tiene el Sol, que luego hablaremos de él, y que además ahora con el eclipse vamos a aprovechar y vamos a poder ver algunas cositas del campo magnético. Bueno, en el núcleo además ocurre una cosa muy importante, y es lo que vamos a ver, precisamente, el viaje más lento del universo, y vamos a intentar explicar por qué. Fijaros, cuando en el núcleo se produce una fusión nuclear, se generan fotones de alta energía, y esos fotones de alta energía, que son básicamente rayos gamma, que luego se convierten en rayos X, lo que intentan es escapar de los fotones que están viajando, sabéis que viajan a la velocidad de la luz, ¿verdad? Intentan escapar.
Si pensamos que el Sol tiene un diámetro, tiene un radio de 700.000 kilómetros, un fotón viajando a la velocidad de la luz, pues a lo mejor le costaría pues, minutos, ¿no?, en escapar del Sol. Pues no, un fotón que se está generando en el núcleo tarda 10.000 años en escapar del Sol. ¿Y por qué ocurre esto? Porque debido a la gran cantidad de masa y de materia en estado de plasma, continuamente ese fotón está siendo remitido, absorbido, remitido, absorbido, remitido, absorbido, y así millones y millones de veces en un segundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el fotón, en vez de seguir una línea recta, lo que está haciendo es un movimiento en zigzag continuo. Eso tiene un nombre que se llama en física, en ciencia, el random walk, es decir, camino aleatorio. Es como si a nosotros, para poner un símil, que no se me ocurría hasta hace un ratito, es como si a nosotros nos cogieran y nos metieran en un bosque totalmente frondoso, ¿vale?, lleno de árboles, lleno de maleza y una niebla súper espesa que no viéramos a pocos metros. ¿Cuál sería nuestro comportamiento? Pues andando, chocando con los árboles, chocando con la maleza y tardamos mucho en salir. Bueno, en salir del núcleo, en realidad, esto no es muy simple, en salir del núcleo, al fotón le lleva solamente 2.000 años. Pero luego resulta que cuando sale del núcleo se encuentra con la siguiente capa, la zona radiativa. La zona radiativa, bueno, no he comentado, pero sí lo he comentado, que el núcleo está a 15 millones de grados, ¿vale? La zona radiativa ya empieza a estar más fría, solamente a 7 millones de grados. Está entre 2 millones y 7 millones. Por lo tanto, ya es una zona mucho más fresquita. Pero sigue siendo la transmisión del calor o la transmisión de la energía en esa zona sigue siendo por radiación, no puede ser por lo que nosotros conocemos por convección, como veremos más tarde. ¿Por qué? Porque sigue siendo la materia sigue estando en estado de plasma y sigue habiendo una enorme densidad y una enorme presión, aunque haya un poquito menos en el núcleo. Y en esta zona, este es realmente el embudo o de tráfico de los fotones. Para salir de la zona radiativa, el fotón tarda aproximadamente unos 8.000 años, ¿vale? Y aquí es donde se encuentra la mayor complejidad para llegar a la superficie. Ahí sí está continuamente absorbido, emitido, se crean rayos gamma, se crean rayos X, y la verdad que es un auténtico laberinto para el pobre fotón. Luego nos quedamos de los espermatozoides, pero el fotón no pasa peor. Ya he comentado que esta zona es una zona bastante densa y la zona, sin embargo, la zona radiativa es una zona mucho más estable que el núcleo. Ya esa zona se está moviendo con respecto al resto del planeta, al resto de la estrella, ¿de acuerdo? Tarda sus 27-28 días en dar la vuelta y solamente el núcleo el que tiene, digamos, ese punto diferencial de tardar mucho menor tiempo en dar una rotación. Bueno, cuando ya el fotón ha conseguido salir de ahí, luego llega a la zona convectiva del Sol, la siguiente, ¿no? La zona convectiva, ahí ya el plasma no está sometido a esas ingentes temperaturas. La zona convectiva ya se extiende hasta los 500.000 kilómetros, ya nos vamos aproximando a la superficie del Sol y aquí hay un cambio de mecanismo, ¿no? Aquí en realidad sí que ocurre el fenómeno de cuando ponemos un caldero con agua caliente al fuego. Aquí la materia, de hecho, está ahí pintada, continuamente se calienta, sube, intenta escapar de la superficie de la capa convectiva, vuelve a caer y hay enorme flujo de materia. Y además, esos flujos de materia que se forman tienen unas extensiones inmensas, es decir, son como continentes, cada una de esas burbujas que son lo que se llaman en astrofísica las células de plasma. Las células de plasma son inmensas. Y desarrollan esas células de plasma tanta energía que cada una de ellas aporta al campo magnético solar. Están continuamente aumentando y generando la magnificación del campo magnético solar. El plasma tarda aproximadamente 10 días en hacer el viaje desde el fondo de la capa convectiva hacia la superficie del Sol. Es decir, aquí ya prácticamente, fijaros, estamos hablando de 10 días frente a 10.000 años. Aquí ya el pobre fotón pues ya va encontrando un poquito la meta y la salida hacia afuera, hacia el Sol, ¿no? Y luego en esta capa, lo vamos a ver a continuación, que ya es la capa visible que nosotros vemos, la capa superficial de la zona convectiva, es donde vemos la granulación. Cuando el fotón ya ha llegado a la capa más externa,
ya la temperatura es de 5.500 grados centígrados. Fijaros, comparado con la temperatura que hay en el mundo del Sol, yo creo que ya está en una zona bastante fresquita, ¿no? De 5.000 y 6.000. Nosotros esta granulación no la vemos a simple vista, pero si la vemos, seguramente muchos de vosotros la habéis visto con filtros de los telescopios, ¿no? Cuando le ponemos filtro, pues consigue ver, a simple vista no la vemos porque es una zona bastante brillante. Aquí el espesor de la capa de la fotosfera es de solamente 400 kilómetros. Si comparáramos el Sol con una manzana, la fotosfera sería incluso más fina que la piel de una manzana. Es decir, que es una capa prácticamente muy sutil, aunque evidentemente 400 kilómetros es una distancia considerable, ¿no? Y aquí es donde aparecen además las enigmáticas manchas solares. Fijaros, en estas fotos vemos zonas que son más oscuras y zonas que son más brillantes. Las zonas oscuras es porque están a menor temperatura, ¿vale? Cuando nosotros calentamos un material, cuando está en sitios incandescentes sí que brilla, pero cuando se va enfriando va perdiendo ese color, lo va perdiendo. El que esté a menor temperatura significa que está a 3.500 grados, vamos, que no creáis que está fresquito, ¿vale? Entonces, esas células convectivas continuamente están subiendo, están bajando, porque realmente es como ya digo, como una olla en la que ponemos agua a calentar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya se enfrían considerablemente, vuelven a bajar, vuelven a subir y están continuamente emitiendo energía. Bien, y ahí es donde aparecen las manchas solares. Las manchas solares, que aquí las vemos con otro filtro, que seguramente la habéis visto muchas veces, son zonas en la superficie del Sol que están a menor temperatura. De hecho, están normalmente pues, a 3.500 grados. Las manchas solares siempre han sido un misterio para la astronomía. De hecho, el primero que la observó fue Galileo Galilei en el año 1610, y yo creo que el hecho de ver las manchas solares fue una de las razones por las que prácticamente se quedó ciego, ¿no? Perdió la visión, precisamente. Cuando se estudió la fijación de intentar averiguar qué era aquello, y nunca llegó evidentemente a averiguarlo, ¿no? Y bueno, las manchas solares son muy curiosas porque son capaces de permanecer, como nosotros las vemos ahí, pues algunas permanecen días, pero otras permanecen hasta 36-40 días, ¿no? Y hoy se sabe que ese largo periodo de permanencia es porque realmente se crean como islas en el Sol. Esas manchas solares es capaz de crear un campo magnético también enorme. Ahí las vemos pequeñas, pero muchas de ellas tienen el tamaño de un país o de un continente, es decir, 1.000-1.500 kilómetros pueden tener de extensión, o 1.000 kilómetros. Entonces, generan un campo magnético tan potente que son capaces de preservar la diferencia de 2.000-2.500 grados de temperatura solamente por la fuerza de ese campo magnético, hasta que ya llega a una situación de tensión tan considerable que acaban colapsando, terminan siendo absorbidas por las que tienen mayor temperatura, y esa materia vuelve otra vez al fondo para volver a emerger y así continuamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy se sabe realmente que la actividad de las manchas solares también está relacionada con los ciclos de máxima actividad del Sol, que ahora comentaremos un poquito más adelante. Y ya nos vamos a la capa más exterior, la cromosfera. La capa de la cromosfera, cuando ya esa materia ha empezado a salir, ¿vale? de las manchas solares, ya hemos llegado a esa superficie, hay todavía una capa un poquito más allá que la cromosfera. Esta capa no la vemos a simple vista. No la vemos a simple vista porque el brillo del Sol no nos lo permite. Pero cuando hay un eclipse, que precisamente ahora vamos a tener dos y vamos a tener la oportunidad de verlo, no sé si me funciona, esto que vemos rojizo es la cromosfera. Se ve rojo porque eso realmente es la luz que emite en el hidrógeno ionizado, ¿vale? Que emite en la longitud de onda del rojo y del infrarrojo, ¿vale? Entonces, este año, cuando tengamos la oportunidad del eclipse, pues lo podremos observar. Y fijaros en otra de las paradojas y cosas curiosas que pasan en el Sol. La cromosfera, estamos hablando de una capa exterior al Sol, ¿no? Hemos dicho que la superficie del Sol está a 5.500-6.000 grados. Pues la cromosfera se da la paradoja de que la parte más cercana al Sol está a 4.000 grados, pero la que está más alejada está a 20.000 grados. Es como si estuviéramos delante de una hoguera, de un fuego, y conforme me voy alejando, voy sintiendo más calor del fuego. Realmente es una absoluta contradicción, ¿no? Y esto realmente ha sido uno de los grandes problemas a resolver por los físicos solares, por los astrofísicos solares.
Bueno, ¿y por qué es debido precisamente a esas altas temperaturas? Bueno, pues una de los culpables son estas especies de fulguraciones que tienen lugar en la atmósfera. Esto todavía no se tiene una constancia muy importante de por qué se produce, pero son los que luego dan lugar a las grandes llamaradas. Aquí, fíjate, en la imagen anterior, creo que vemos algunas. ¿Lo veis aquí? Y aquí estamos viendo algunas de esas, ¿vale? Que la podemos captar. ¿Vale? Y eso es lo que se llaman espículas, que son llamaradas que salen de la superficie del Sol, no se sabe todavía muy bien cuál es la actividad, se creen que son propagación de grande cantidad de material que llega ahí impulsado por el campo magnético solar. El campo magnético solar es muy curioso y ahora hablaré qué es lo último que se ha descubierto al poder visitar uno de los polos, el polo sur del Sol, ¿no? El campo magnético solar es muy variable. No es como en la Tierra que hay un polo norte muy bien definido y un polo sur, sino que en el mismo polo norte se han encontrado campos magnéticos en un sentido y en otro. Es decir, como si tuviéramos en una misma caja un montón de imanes, unos orientados hacia un polo y otros orientados hacia otro. Es decir, que es absolutamente anárquico. Pero no se sabe por qué razones, en determinado momento el Sol decide que quiere reorganizar todo ese campo magnético. Lo reorganiza y eso crea vías o caminos de energía que lo que hace es expulsar materia. Esa materia que expulsa son las partículas estas y esas llamaradas solares. Y es lo que podéis ver en esta imagen de aquí, que son absolutamente espectaculares. Bueno, esto además son espectaculares, hay de ver, pero esto pueden hacer mucho daño a la Tierra y ahora vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, ¿y por qué la corona es millones de grados más caliente que la superficie? ¿Vale? Es decir, nos estamos yendo a una zona exterior prácticamente que sería la atmósfera del Sol y yo he dicho que en las zonas más exteriores la temperatura llegaba a 20 grados centígrados, pero en los últimos estudios, con la última misión, la SolarPass que se ha enviado y el Solar Orbiter que se ha enviado al Sol, han podido detectar que hay zonas de esa atmósfera exterior que llegan hasta 2 millones de grados. Eso es una auténtica barbaridad. Vamos a intentar dar respuesta a esto, ¿no? Fijaros, la superficie está solamente a 5.500 grados centígrados y sin embargo, toda esa zona que vemos ahí, que también es visible desde un eclipse, ¿vale? Toda la zona de esas formaciones son resultado de material, ¿vale? Tenue, que está en torno al Sol, orientado por el campo magnético, pues llega a estar a 1 o 2 millones de grados centígrados. A ver si recuerdo, no recuerdo el dato. Vale, no pasa nada. Bueno, pues con esto hay como digo, hay una misión, la Solar Orbiter, que se mandó en el año 2010 y que realmente está revolucionando toda la investigación astronómica que tenemos del Sol. Y ahora mismo, por toda no el material, pero sí por toda la información de radiación que se ha cogido de esa zona de la corona solar, hay 3 teorías o 3 modelos que yo creo que al final, bueno, creen los físicos solares, que ocurriera que una combinación de ellos son los que dan respuesta a esto, que es, por un lado, la reconexión magnética, lo que he comentado antes, los campos magnéticos del Sol se reorientan, no se sabe muy bien cómo, y eso desprende una gran cantidad de energía. Tened en cuenta que no estamos hablando del campo magnético de la Tierra con un diámetro de 12.700 kilómetros, sino de una bola que tiene 1,3 millones de kilómetros, ¿no? Cuando se reorientan los campos magnéticos, la cantidad de energía que se propulsa al espacio es brutal. Y entonces eso hace que ese material que está afuera, que está absorbiendo toda esa energía, pues aumente evidentemente la excitación de las partículas y pueda llegar a alcanzar el 1 millón o 2 millones de grados. Hay una teoría de las ondas magneto-hidrodinámicas, que es el movimiento turbulento del plasma de la superficie del Sol, en la que hace que viaje a grandes velocidades y produzcan choques importantes con las partículas que están en esa atmósfera bastante tenue. De hecho, esa atmósfera no es visible. Esa atmósfera es tan tenue que su densidad es 1 millón de veces a la densidad del aire en la superficie del mar, por ejemplo, ¿no? O la que tenemos aquí en la superficie de la Tierra. Pero, sin embargo, es tan inmensa y tan grande que prácticamente absorbe cualquier energía que provenga precisamente de la superficie del Sol, ¿no? Y la otra teoría son las nanoexplosiones. Parece que
con los campos magnéticos, cuando el campo magnético empieza a girar muy rápidamente, se producen nanoexplosiones, o lo que es lo mismo, explosiones como fueran millones de bombas atómicas, ¿vale? De bombas de fusión de hidrógeno. Y eso genera una energía ingente, que es el que hace que esa atmósfera tenga una temperatura tan alta. Pero vamos, parece que en los últimos estudios, sobre todo de astrónomos de física solar, hace poco Héctor Soca fue un astrofísico solar en el observatorio del Teide, que por si no lo sabéis, el Observatorio Astronómico de Izaña es prácticamente un observatorio de física solar. El de física, astronomía nocturna, es el del Roque de los Muchachos de La Palma. Pues publicó precisamente un artículo hablando de estas tres teorías y añadiendo una más. Bueno, aquí tenemos una fotografía, esta fotografía de Juan Carlos Casado, en un eclipse de sol, y aquí donde vemos perfectamente toda la zona de la corona, que es visible, ya digo, solamente en los eclipses porque es muy tenue. Fijaros que tiene una orientación bonita, y esa orientación bonita se la configura el campo magnético. ¿Vale? Las partículas se mueven según los caminos y los corredores que generan la energía del campo magnético solar. Y esto es lo que origina el viento solar. El viento solar, sabéis que es propulsión de partículas, de fotones, que llegan hasta los confines del sistema solar. De hecho, bueno, a nosotros nos llegan bastante y además muchas de ellas son a veces dañinas, que no hablaremos para las centrales eléctricas y para las comunicaciones satélites y para todo eso, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito, de las fulguraciones solares. Fijaros, las fulguraciones solares también tienen mucho que ver con todo esto, que además son propulsadas por el viento solar y son estallidos energéticos de luz y partículas. Ahí la vemos, aquí la vemos claramente, ¿vale? Bueno, la energía liberada en las fulguraciones, tenía algunos datos por aquí, puede liberar hasta 10 elevado a 25 julios. Seguramente ese dato no dice nada, pero es el equivalente a toda la energía que consumiría la humanidad actual, es decir, ¿cuánto tenemos? 8.000 millones de personas ahora mismo, ¿no? Pues sería el equivalente a la que consumiría toda la humanidad actual durante los próximos 15.000 años. Imaginaos, eso por una sola fulguración de ese tipo, ¿verdad? Si consiguiéramos controlar alguna de esas, tendríamos energía más que de sobra. Un poquito, ¿no? Lo que pasa es que esto, como no la controlamos, al final lo que ocurre es que cada vez que llega una fulguración de esta tan potente, creo que ocurrió una en el 2008 o el 2009, a la Tierra, pues produce apagones. ¿Por qué? Porque estas fulguraciones además sabemos que vienen cargadas de partículas que vienen propulsadas por un campo magnético. Son campos eléctricos en movimiento que a su vez generan campo magnético e inducen corrientes eléctricas en las centrales eléctricas y las revientan. De hecho, en el año, creo que fue en el año 1989, hubo un apagón importante en Canadá que dejó como a 10 millones de personas sin luz, ¿no? Entonces, claro, los daños no solo personales que van a ocurrir, sino económicos, son impresionantes, ¿no? Dañan a satélites. De hecho, todos los satélites tienen un modo seguro que se llama. Cuando hay fulguraciones de este tipo, despliegan paneles para que no les afecten y ponen todos los dispositivos, todo el instrumento en modo seguro. Bueno, también lo habéis escuchado, los astronautas de la Estación Espacial Internacional también tienen una especie de protección. Cuando ocurren estas llamadas, pues evidentemente no pueden salir, no pueden hacer exploraciones en el espacio. Y de hecho, es muy importante, se lleva mucho tiempo lanzando misiones al Sol, y ya digo, la Solar Orbiter esta va a sentar un precedente y ahora os cuento por qué. Porque si podemos predecir, como se predice en meteorología, cómo se producen estas tormentas solares, pues podemos controlar las misiones, podremos saber cuándo tenemos que proteger los satélites y cuándo tenemos que proteger también las instalaciones eléctricas de la Tierra. Y ahora os comento cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, precisamente con el proyecto, por un lado, el proyecto del Solar Dynamic Observatory, esto es un satélite que se lanzó en el año 2010 de la NASA, pues utilizando datos de este satélite descubrieron que ciertas configuraciones magnéticas de la corona son las que generan esas propulsiones. Pero claro, el
El Solar Dynamics Observatory solamente puede observar una cara del Sol, la que en ese momento me está dando a mí. Aunque el Sol tarde 27 días en dar la vuelta, solamente estoy viendo esa y puedo controlar todos los fenómenos que ocurren ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mandar el Solar Orbiter, que se mandó en el año 2020, ¿vale? Ha estado mucho tiempo y además esta misión fue muy importante porque es de las pocas en las que lo que interesaba era observar uno de los polos. Desde aquí, desde la Tierra, no vemos ningún polo del Sol, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos en el plano de la eclíptica, el mismo plano donde se mueve el Sol y todos los planetas alrededor. Se mandó esta sonda sacándola de la eclíptica para que tuviera una perspectiva del polo. La primera información que mandó volvió a los astrónomos solares. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba que era una ordenación perfecta, lo que comenté antes, los polos había un caos magnético tremendo, ¿vale? No hay polo norte, polo sur definido, es decir, es como ya digo, como si fuera una caja de imanes, todos los imanes revueltos, y ahí se crean incluso microcampos magnéticos. Pero una cosa muy buena de la Solar Orbiter es que es capaz de permanecer en la otra cara del Sol que no estamos viendo en ese momento. Si resulta que en aquella cara del Sol empezamos a ver mucha actividad y empezamos a detectar fulguraciones, como nos estamos dando continuamente información y tarda 8 minutos, tenemos 13 días hasta que el Sol da media vuelta para saber que nos van a llegar fulguraciones y, por ejemplo, podemos empezar a proteger los satélites, porque muchos de ellos se han dañado, podemos hacer un poco procedimientos para proteger las centrales eléctricas y si hay alguna misión programada, pues evidentemente se suspende, como ha pasado una vez en la NASA, ¿no? Entonces, es muy importante porque va a estar ahí continuamente enviando la información. Es como un satélite de previsión meteorológica. Si sabemos que la Dana está en medio del Atlántico, pues sabes que en unos días lo va a tener aquí, ¿no? Pues la Solar Orbiter está haciendo el mismo papel que una estación meteorológica, pero para que podamos entender precisamente, para que podamos conocer cuando nos va a llegar la tormenta solar. Bueno, me he adelantado que era lo que estaba comentando, ¿vale? Es lo que comentaba, en 1989 una tormenta geomagnética pues causó un apagón en Quebec, dejando a 6 millones de personas sin electricidad. Y esto es algo que puede ocurrir. De hecho, ahora el Sol tiene un ciclo de 11 años aproximadamente, ¿vale? Coinciden los ciclos del Sol con el cambio del campo magnético, el polo norte y el polo sur, es decir, el Sol cada 11 años va cambiando, cambia el polo magnético y para que el polo magnético vuelva a ser otra vez que había antes, son un ciclo de 22 y ahí se van contando los ciclos del Sol. Ahora estamos en el ciclo 25 desde que se estudia. Pues ahora precisamente en el año 2027 va a acabar uno de los ciclos que empezó en el año 2018, 2019 y de hecho ahora hemos notado que estamos en un pico de un ciclo porque se han llegado a ver auroras boreales a estas latitudes, ¿no? Y eso evidentemente pone de manifiesto que la actividad solar es importante. Entonces, con esto lo que quería decir, ahora en el 2026, 2027 ya acabará un ciclo. Ahora es cuando se están empezando a plantear por qué la NASA ahora se está empezando a plantear otra vez mandar astronautas a la Luna, a Marte, a la Agencia Espacial Europea también, porque ahora es una ventana, lo que se llama una ventana de oportunidad, es decir, sabemos con relativa y cierta certeza que no van a ocurrir extraordinarias tormentas solares y eso sobre todo es bastante perjudicial para las personas, para los astronautas. Por lo tanto, de aquí al 2034, 2035 van a tener lugar muchas misiones espaciales porque estamos hablando de una ventana de oportunidad. Bien, ¿y el futuro de la estrella? ¿Qué le va a pasar al Sol? Pues a corto plazo nada. A corto plazo ya hemos visto que lo que va a pasar va a entrar en un ciclo mejor, un ciclo peor, es decir, cada 11 años, el típico ciclo del Sol, y en algunos podremos ver auroras y en otros no. Pero el Sol no va a estar ahí siempre, el Sol está a la mitad de su vida, no preocuparos que todavía quedan 5 millones de años y seguramente nosotros nos iremos a tomar viento mucho antes con la imbecilidad humana. Pero sí es verdad que como estrella nos interesa saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, el Sol es una estrella de tipo medio, es una estrella de tipo G2,
por el tamaño que tiene y por la temperatura, una estrella amarilla blanca, más o menos, ¿no? Aunque nosotros la vemos amarilla blanca, la vemos amarilla por la atmósfera terrestre. Pero bueno, es de ese tipo, en la escala HR, y el Sol va a terminar sus días ¿cuándo? Cuando consuma, bueno, no va a terminar sus días, pero sí realmente va a cambiar considerablemente cuando consuma todo el combustible de hidrógeno que tiene en el núcleo. Entonces llegará un momento en que ya no tendrá más gasolina que consumir. Todo el hidrógeno lo habrá convertido en helio y eso ocurrirá aproximadamente dentro de 5.000 millones de años. Pero ahí empezará el proceso que le ocurre a todas las estrellas de este tipo. Realmente lo que ocurrirá es que la estrella se derrumbará porque ya no tiene un equilibrio energético gravitatorio y ahí lo que pesará es la enorme atracción gravitatoria del núcleo. El núcleo se creará un núcleo superdenso con temperatura que estamos hablando de 100 millones de grados y con esa temperatura lo que empezará a quemar el helio que exista y el helio para convertirlo en oxígeno y carbono. Pero las capas exteriores de la estrella, el Sol empezará a expandirse tanto que absorberá a Venus, a Mercurio y yo creo que probablemente a la Tierra o muy cerquita. De todas maneras, para entonces ya digo, no sé si por imbecilidad humana o porque se evaporarán todos los océanos o porque ya el planeta ya no da más de sí, ya aquí no queda absolutamente nadie, pues tampoco nos tiene que culpar mucho lo que va a pasar en la Tierra. Pero seguramente la Tierra ya sea un planeta inhóspito. Y además va a ocurrir una cosa muy curiosa que le ocurre a este tipo de estrellas. Las capas exteriores, ya el Sol ya no es capaz, por atracción, de mantenerla, y esas capas exteriores crearán una maravillosa nebulosa planetaria, que yo creo que aquí habéis visto casi todos alguna foto de ella, ¿verdad? El hecho se le llama nebulosa planetaria, pero no tiene nada que ver con planeta. Eso es porque se pensaba que no nos recorrían los planetas, ¿no? Y así, de esa forma, morirá nuestro Sol. Luego, para que se vaya extinguiendo, pueden pasar billones y billones de años, pero como el universo tiene 13.500 millones de años, pues todavía no hemos visto ninguna estrella que haya llegado a su punto final, que es muy curioso, es una paradoja muy curiosa, ¿no? Es decir, que el Sol puede durar mucho más de lo que ha durado hasta ahora el universo, ¿no? Es una paradoja en cuanto al tiempo, ¿no? Y bueno, para ir terminando ya, no voy a hablar aquí estoy viendo la foto y me parece una foto bíblica. Solamente debe aparecer la mano de Dios, pero bueno, es una foto que donde se recogen pues todo lo que aporta el Sol a la Tierra. Evidentemente no voy a hablar de lo importante que es para el clima, de lo importante que es para la vida. De hecho, la vida se ha generado a partir del Sol, ¿no? A partir de que evidentemente tenemos Sol, ¿no? Y además, gracias a que la Tierra está en la zona de habitabilidad que se llama. Por eso, cada vez que descubrimos un exoplaneta, lo primero que hacen los científicos es ver a qué distancia está el Sol, qué tipo es el Sol de ese planeta. Claro, a qué distancia está la estrella, mejor dicho. ¿Qué tipo de estrella es? Si ese planeta está en la zona de habitabilidad. Si no está muy cerca, como le pasa a Mercurio, y ahí lo que hay está chicharrado, o esté muy lejos, que esté congelado, como le puede pasar a Marte o a Júpiter. Nosotros afortunadamente estamos en la zona de habitabilidad, la energía solar es fundamental para que se desarrolle la vida y gracias al Sol también existe el maravilloso ciclo circadiano, ¿no? Es decir, el día-noche, que también desgraciadamente tanto se está perdiendo y ya prácticamente tenemos día, ¿no? Con el tema de la contaminación lumínica, que bueno, lo siento que no tengo que sacar. Pero bueno. ¿Y qué otras cosas nos aporta el Sol? Bueno, las maravillosas auroras boreales, ¿vale? Los vientos solares no solo son malos, no solo llegan a la Tierra para destruir las comunicaciones, para destruir, sino que nos permiten ver auroras boreales y en nuestra generación y estos años hemos sido afortunados, hemos conseguido ver auroras boreales desde aquí. En el año, creo que fue en el año 1870, creo que fue que también hubo una actividad solar impresionante. Se llegaron a ver auroras, pero auroras de este tipo en el Caribe. Es decir, que aquello fue impresionante, imaginaros. Pero bueno, hemos visto algunas aquí. Las auroras se forman sobre todo en las zonas polares, porque bueno, debido al campo magnético terrestre, pues ahí es donde tenemos una gran cantidad de electrones que son desviados hacia allá, llegando fotones,
chocan con esos electrones de los átomos, excitan los electrones durante el día y por la noche esos electrones, que ya no están siendo excitados por los fotones, vuelven a su nivel de energía anterior y lo que hacen es emiten la energía sobrante. En el caso de los átomos de oxígeno se ve verde rojo, y en el caso del hidrógeno en los colores azul púrpura que ocurren en la atmósfera. Pero bueno, de momento este año yo creo que alguna mano llegará por aquí. Otros fenómenos importantes que ocurren son los famosos eclipses, los de luna y los de sol, gracias a que existe evidentemente el sol, ¿no? En los eclipses de luna es la Tierra la que se interpone entre el sol y la luna, y en estos casos siempre lo vemos con luna llena, ¿vale? Que es cuando se produce la famosa luna de sangre, que hace poquito ha habido una. A ver, la de la luna de sangre, porque el otro día también me lo preguntaban, aquí todo el mundo yo creo que lo sabéis, ¿no? Pero bueno, por si acaso, lo de la luna de sangre no tiene nada que ver con la sangre, en fin, esto es el misticismo que algunos le quieren poner. Pero bueno, se ve roja y el color rojo se lo da realmente la Tierra, el reflejo de la luz en la Tierra, o en el caso, como lo veis ahí, a ver, el paso de estos rayos por la atmósfera terrestre, que es como si fuera un atardecer y evidentemente están pasando muchas capas de la atmósfera y al final la luz que llega es roja. Entonces, por eso vemos la luna rojiza simplemente, pero no porque es que no le está llegando luz directa del sol, la luna no es roja, ni echa sangre. Los eclipses de luna tienen una duración aproximada de 4 horas y además son visibles, en fin, en el hemisferio terrestre nocturno en el que está ocurriendo. No es visible desde todos lados, ¿no? Y por supuesto también nos ocurre, gracias al sol, los eclipses solares, ¿no? En los eclipses solares la luna no es llena, la luna es nueva ya, es lógico, ¿verdad? Y solamente la vemos cuando empieza a ocultar el sol, por eso vemos un disco completamente negro, ¿no? Muy curioso, la duración máxima de 7 minutos 31 segundos, el de este año no va a durar tanto, aquí en España creo que está en torno a los 2 minutos, el que vamos a tener el año que viene, si nos vamos a la zona mucho más al sur de Tarifa, vamos a tener hasta 4 minutos y pico de totalidad, lo cual ya está bastante bien. Y bueno, y debido al eje de inclinación de la Tierra con respecto al Sol y al plano, pues solamente es visible la proyección de la sombra en una banda que se llama la banda de totalidad, que es de 273 kilómetros. Por eso el de este año solo se va a ver en una franja del norte y el del año que viene, para el día de todo el mundo, lo vamos a ver aquí, ¿vale? El año es muy curioso porque, bueno, si compráis el libro, no, en el 2053 va a haber otro eclipse y prácticamente es igual la banda de totalidad. Incluso la gente de Tarifa y Barbate van a ser más privilegiados porque la banda se estrecha un poquito más y no se va a ver exactamente desde Cádiz, va a ver que baja un poquito más. Pero es curioso, ¿no? Son 2 eclipses consecutivos por aquí con la misma prácticamente banda de totalidad. Bueno, ahí tenéis, no me acordaba que había puesto esta diapositiva con cómo van a ser las bandas de los 3 eclipses. El 2028 es mucho más ancha porque no es total, es anular. En ese caso, el sol no va a tapar completamente la luna no va a tapar completamente el sol, pero aún así sigue siendo un eclipse bastante curioso de ver, ¿no? Pero bueno, lo que hay que ver, por supuesto, los totales de este año y del que viene, ¿no? Yo creo que todos, no sé, todos los que estáis aquí, tendréis muchos delitos y luego a ver, para mí es el mayor espectáculo astronómico que puede verse desde la Tierra. He visto lluvias de estrellas, he visto auroras boreales, he visto muchos eclipses de luna, he visto algún bólido impresionante. El eclipse de sol es el que lo cambia. ¿Por qué? Porque, siempre digo, porque el eclipse de sol no es solo un fenómeno visual, es un fenómeno sensorial. Hay cambio de luz, cambio de temperatura, cambio de comportamiento animal y bueno, y los seres humanos, ¿no? Que lo ven. Yo he visto un eclipse en la selva y te ponen los vellos de punta que hay una tribu con un comportamiento y tal, con una ceremonia. Es impresionante. Los eclipses de sol, para mí, es el fenómeno que desde luego intentaré no perderme. No me he perdido casi ninguno de los últimos 10 años, pero intentaré no perderme. Y nada más, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, os voy a comentar el libro. ¿Dónde está? Os comento un poco. Bueno, en
en el mismo paquete iba la charla y la presentación del libro. Y os quiero contar que este libro realmente, sobre todo, es un libro hecho con mucho cariño y mucha pasión. ¿Por qué? Porque esto ha sido, digamos, la expresión de cada uno de los que lo hemos escrito y los que hemos participado, que son Juan Carlos Casado, que creo que es un fotógrafo que todos conocéis, de las personas que tienen más APO, más imagen astronómica del día en NASA, creo que tiene 100 y pico, ya perdí la cuenta. Miquel Serra, que ha sido durante 30 años administrador del Observatorio del Teide, que es astrofísico. Carlos Javier Rodríguez, que es pedagogo y es el padre de la marca Extremadura Buenas Noches y un gran aficionado a la astronomía, ya casi es un profesional. Y bueno, y un servidor, que bueno, yo soy astrofísico, ya he comentado él, ¿no? Y este libro sobre todo lo hemos hecho con mucho cariño, contando las experiencias, a partir de las experiencias que hemos tenido de haber observado, entre todos tenemos más de 30 eclipses, yo he visto 9. Entonces, estamos deseando que llegaran los eclipses de España, porque bueno, evidentemente nos sentimos de aquí, era un orgullo que vivir un eclipse, lo hemos vivido en Estados Unidos, lo hemos vivido en Australia, lo hemos vivido en Indonesia, pero decían, oye, los de España son los nuestros, ahí tenemos que hacer algo. Bueno, pues la idea era hacer un libro y explicar realmente, pues claro, yo recuerdo los 2 primeros eclipses no me enteré de nada. Al final vas con ganas, pero estás con los nervios, lo que pasa, ni te fijas en el cambio de luz, ni en el cambio de no sé qué, al final la paso y dices, ya he terminado, pero tal. Entonces, ya lo siguiente es para que eso no ocurra y para que al final vosotros lo veáis con conciencia y evidentemente empaparnos de los eclipses, pues quisimos contarlo y hay 8 técnicas experienciales para vivir el fenómeno de la caída de luz, para vivir el fenómeno de la caída de la temperatura o incluso para hacer esa fotografía que todo el mundo queremos hacer y aunque no sea la más maravillosa, que me la pueden mantener para poner en el salón de mi casa, porque eso es bastante difícil. Así que nada, quien lo quiera aquí está y para mí un placer haber compartido con vosotros. Y a vosotros muchas gracias por